Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Melissa causa estragos a su paso por Jamaica y llega a Cuba como huracán categoría 3. En Jamaica deja fuertes daños y al menos 9 personas sin vida. Ataca a Estados Unidos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico. Son 3 embates contra 4 buques a los que acusa de ser usados para el tráfico de drogas. Esta situación deja 14 personas fallecidas y un sobreviviente que fue rescatado por autoridades mexicanas. Acuerdan el gobierno de Michoacán y productores de limón reforzar la estrategia para frenar la extorsión de citricultores. El 12 de noviembre se definirá si Víctor A., el llamado rey de las facturas, es deportado o extraditado a México tras su detención en Estados Unidos. El empresario enfrenta cargos por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Desmiente la presidenta Claudia Sheinbaum a Ricardo Salinas Pliego, afirma que la deuda alza del empresario por 74,000 millones de pesos no es personal ni político. Aseguró que la decisión final la tendrá la Suprema Corte de Justicia. El Hijo del Santo dice adiós a los cuadriláteros. Después de 43 años de carrera, se retirará de la lucha libre con una gira de despedida. Culminará en el Palacio de los Deportes el próximo 13 de diciembre. Así iniciamos este espacio dándoles la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 29 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, las y los acompañamos a donde ustedes vayan en el cuadrante 95.7 de FM del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que estamos en todas nuestras redes sociales disponibles. Ahí las tiene usted en la pantalla. Estamos en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook y también en YouTube, en donde les invitamos a que sigan nuestra transmisión en vivo. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y les recibimos sus comentarios y opiniones con el hashtag 11 Noticias. Son las imágenes del paso de Melissa por Jamaica. Tocó tierra ayer por la mañana. Huracán categoría 5. Se convirtió en el más potente que haya castigado a ese país en 200 años. Fuertes lluvias, vientos de casi 300 kilómetros por hora, causando, como vemos, severas afectaciones, inundaciones, casas derruidas, gente alarmada, derribaron árboles, postes de energía, daños en edificios, en viviendas, en distintas estructuras. Hasta ahora, preliminarmente, han fallecido 9 personas. Más de 530,000 personas en toda la isla se encuentran sin electricidad y se está trabajando para restablecer el servicio y priorizar las instalaciones críticas, como hospitales y estaciones de bombeo de agua. En cuanto a las precipitaciones, son muchas. Es hasta el doble de la cantidad de lluvias que se registran en los meses de Jamaica. Nunca había pasado por algo así. Así que da un poco de miedo con mis hijos, pero supongo que tenemos que esperar y tener esperanza. Así es, hay que esperar todavía varias horas para conocer las consecuencias de este fenómeno, cuya potencia pues ya dejó Jamaica con los daños que hemos visto, pero va hacia Cuba, donde tocó tierra. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey sufren cortes de energía eléctrica a consecuencia de estos embates de Melissa. El presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, informó que han sido evacuadas 735,000 personas. Pidió a la población extremar precauciones. Nuestra población esté ubicada en zonas seguras para enfrentar
este huracán. Insistimos mucho en eso. Más adelante, nuestro meteorólogo, aquí en 11 Noticias, Ismael Marcelo, en vivo con el reporte en torno al paso de este fenómeno, el huracán Melissa. Precisamente estas escenas devastadoras allá en Jamaica, bueno, pues circularon en redes sociales y es que hay edificios muy afectados. Entre ellos está el hospital de Black River, está ubicado en el condado de Santa Elizabeth, una de las zonas más afectadas por este huracán Melissa. El edificio quedó inundado, por ello tuvieron que evacuar a 75 pacientes del lugar. En esta misma ciudad de Black River, las carreteras y puentes en varios vecindarios se volvieron intransitables por las corrientes de agua que arrastraron todo a su paso. También el popular Jake's Hotel sufrió graves daños. La estación de policías del condado Santa Elizabeth quedaron bardas destruidas, automóviles bajo las ramas de árboles caídos y aguas negras, como se aprecia. Bueno, seguimos el curso de este fenómeno más adelante. Y otra noticia que hizo eco fue la serie de ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones en aguas internacionales en el Pacífico. 3 embates fulminantes, ahora contra 4 buques. El saldo, 14 personas muertas. Pues ahí precisamente las imágenes del momento del ataque. El secretario de Defensa de la Unión Americana, Pete Hegseth, difundió este video y argumentó una vez más que eran navíos usados para el tráfico de drogas. Una ofensiva de Estados Unidos que suma ya más de 50 ejecuciones extrajudiciales en apenas unas semanas de haber comenzado. Hegseth también dio a conocer que durante la operación hubo un sobreviviente y fueron las autoridades mexicanas quienes se hicieron cargo de la búsqueda y rescate de esta persona. Esto ocurrió aproximadamente a 830 kilómetros de Acapulco, Guerrero. Y precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta información explicando que la intervención de la Marina de nuestro país para rescatar a esta persona fue por razones humanitarias. Anticipó también que había pedido una reunión con Estados Unidos para hablar sobre estos ataques en aguas internacionales. Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces, pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Horas más tarde, durante el encuentro Diplomacia Naval y Política Exterior, el canciller de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, coincidieron en que la principal prioridad es salvaguardar la vida humana en el mar. No obstante, el canciller aclaró que esta colaboración siempre debe ser con pleno apego a la soberanía nacional. México coopera con todos los países, pero no se subordina a ninguno. Actúa con responsabilidad regional, con vocación pacifista y universal. En la agenda nacional, el tema de las agresiones y las extorsiones que han sufrido los citricultores allá en Michoacán fue asunto prioritario para el Gabinete de Seguridad Federal en este encuentro con el gobierno de Michoacán y los productores de limón. Hay un acuerdo muy importante, reforzar la estrategia contra la extorsión, que de hecho ya se había implementado. Estos citricultores son víctimas precisamente de la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera, dijo en entrevista a 11 Noticias que el objetivo es terminar con la violencia, pero también con el cobro de piso en los 6 principales municipios productores de limón en el estado de Michoacán. Bueno, son 6 municipios, está Patzingán, está Buenavista, está Tepalcatepec, está Mújica, está Parácuaro, está Aguililla, que son 6 de los principales productores de limón de la región, en donde se concentra el 80% de la producción de este cítrico. Entonces, ahí vamos a enfocar nuestro trabajo.
El secretario de Seguridad Pública de Michoacán también informó que durante la reunión que encabezaron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se acordó reforzar las labores de investigación, pero también de inteligencia, y así desplegar a un grupo de agentes especializados a fin de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a este sector. Se está blindando a todo el sector, al productor, al empacador, al industrial y hasta, bueno, pues acompañar en tránsito estas mercancías a puntos específicos. Es decir, tenemos desde el cortador de limón hasta que llega a su destino final, pasando por todas estas etapas que te menciono. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán reconoció que el problema de la extorsión contra los productores limoneros es una herencia de hace varios años. En el sector limonero tiene ya años que se ha generado esta extorsión, este cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, que incluso tiene que ver con el alza o la baja del precio del limón y que, bueno, durante mucho tiempo estuvo cooptado por estos grupos de la delincuencia organizada. Es así como durante la reunión en Apatzingán, las autoridades federales escucharon todas las inquietudes y sobre todo las demandas de los productores de limón, ante quienes García Harfuch garantizó que el asesinato de su líder, Bernardo Bravo, no quedará impune. Al mismo tiempo se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo de manera anónima y segura. El número telefónico para denunciar extorsiones en todo el país es el 089. Hablando de extorsión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para prevenir, investigar y sancionar este delito. Y es que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 se registraron más de 10,000 víctimas y esas son solo las que fueron denunciadas. Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora, la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. En la discusión en lo particular, Morena presentó una reserva para disminuir las penas de funcionarias y funcionarios públicos que sean cómplices de este delito. En el dictamen original, la titular del Ejecutivo establecía de 10 a 20 años de sanción, pero se redujo de 5 a 12 años. El Partido Acción Nacional respondió que la pena a funcionarias y funcionarios debería ser equiparable a la del delincuente. No puedes de ninguna manera confundir la gravedad de un delito por el que lo comete que por el que omite información. No es lo mismo por ser el funcionario que sea. El no informar no es más grave que el que delinque. Es falso, diputadas y diputados, en técnica jurídica, que los funcionarios públicos no puedan recibir una proporcionalidad mayor, pues es que precisamente las agravantes por ser funcionarios públicos es porque son funcionarios públicos y porque a partir de su cargo pueden traicionar la confianza. La nueva ley establece además la creación del Centro Nacional de Denuncia contra la Extorsión. Como le mencionábamos, el número telefónico es el 089. Además, se hará una colaboración de las autoridades con las compañías telefónicas para que los números denunciados por este delito sean bloqueados y detectados de centros de readaptación social. Y miren, vamos con estos asuntos que también han complicado un poco el tránsito en distintas entidades del país. Hay bloqueos, hay protestas, agricultores están exigiendo un aumento al precio del maíz y han mantenido estos bloqueos carreteros que impiden el comercio y el paso de la ciudadanía, afectando las actividades de muchas personas. Las y los productores han rechazado la propuesta del precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz. Fue anunciado, aquí se lo presentamos por el secretario de Agricultura. Insisten en que este debe ser de 7,200 pesos por tonelada. Y ahí tienen en pantalla los principales cierres carreteros. Hablamos de Michoacán,
de Guanajuato y de Jalisco. En el caso de Michoacán, los campesinos han instalado su plantón con tractores y lonas en al menos 3 puntos carreteros, principalmente sobre las casetas de cobro. Las familias que viajaban en autobuses y autos particulares, vaya que sí sufrieron porque no podían llegar pues a ninguno de sus destinos. En el caso de Guanajuato, los bloqueos en al menos 18 puntos de la entidad paralizaron el transporte de pasajeros e incluso las centrales de autobuses. Mientras que en Jalisco mantuvieron bloqueos en al menos 7 accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara. Así se contabilizaron 11 bloqueos viales en distintos puntos dentro del estado. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el diálogo sigue abierto. Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura. Y precisamente para este miércoles se tenían previstos bloqueos masivos, particularmente aquí en la Ciudad de México. Aparentemente fueron cancelados algunos de ellos, pero de cualquier forma nos vamos a enlazar con el equipo de 11 Noticias. Mi compañero Gilberto Molina, desplegado en algún punto de la Ciudad de México, para que nos informe cuál es la situación. Adelante, Gil, buenos días. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la caseta México-Cuernavaca, específicamente en la caseta de cobro número 1 en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y como podemos apreciar con las imágenes de nuestro compañero Luis Virgilio, afortunadamente la salida hacia Morelos, hacia el estado de Guerrero, la gente que tiene la fortuna, por ejemplo, de ir a Acapulco, pues está libre, tanto como el ingreso a la Ciudad de México, luego de que ayer por la noche se desactivó esta protesta que había anunciado para el día de hoy, pues la gente del Frente Amplio de Transportistas, que amenazaron con bloquear distintos accesos a la Ciudad de México. Y precisamente vamos a preguntarle a una de las vecinas de la zona qué opina acerca pues de esta petición primero que había hecho el Frente Amplio de Transportistas de el alza a la tarifa, y también pues, ¿qué opina de esta amenaza de bloqueos? Primero, ¿cuál es tu nombre? Alejandra Hurtado. Alejandra, pues, primero, ¿qué opinas de, te decía, esta exigencia que hacen los transportistas de la Ciudad de México del aumento a las tarifas? Si estás de acuerdo, si se corresponde con el servicio que brindan, ¿tú qué opinas? Pues la verdad yo creo que lo hacen porque pues también el combustible es muy caro ya ahorita, y la verdad pues para los viajes que hacen y eso, la verdad es que luego yo veo en el transporte que lo tomo diariamente y pues no mucha gente viaja, entonces pues también gastan demasiado combustible y para el costo, pero la verdad es que deberíamos de verlo entre el combustible y el costo que se está llevando y también el servicio, porque igual luego van muy rápido y eso, entonces digo, oye, también la protección de uno, ¿no? Debería de también verlo en esa cuestión. Oye, Alejandra, tú que eres vecina de la zona, ¿cómo te afectan eventualmente las protestas que se llevan a cabo en este lugar y las que anunciaron los transportistas? ¿Estás de acuerdo? La verdad es que no estoy de acuerdo porque la verdad a mí me afecta como trabajadora. La verdad es que yo no trabajo aquí en la Ciudad de México, me tengo que transportar hasta Cuernavaca y ahorita la verdad, estoy agradecida que no lo hayan hecho porque si no, no llego a tiempo a mi trabajo. Pues qué bueno, muchas gracias, sí, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Angie, pues esta es la opinión de una de las vecinas de la zona y como bien lo comentaba, afortunadamente se desactivó esta protesta a la espera de los resultados de la mesa de diálogo que sostendrán el día de mañana con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Por lo pronto, lo que te puedo reportar desde este punto, la caseta de cobro número 1 en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, con la
Watch. Las imágenes de nuestros compañeros Luis Virgilio y Leonardo Carpio. Regreso contigo. Muy buenos días, Angie. Gracias Gil Molina por esta información. Pues sí, en efecto, este bloqueo masivo que se tenía previsto en las entradas del Valle de México, por lo pronto ha sido suspendido. Más adelante estaremos pendientes de otros puntos y en efecto ya no hay transportistas que estén bloqueando los accesos a la Ciudad de México. Ya lo comentaba Gil, se tiene previsto reuniones con las autoridades, particularmente del gobierno de la Ciudad de México. También hay prevista una reunión para el viernes 31 de octubre con el gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, para que puedan llegar a un acuerdo por lo pronto ahí en este punto, en la autopista México-Cuernavaca, particularmente en esta caseta no hay ningún bloqueo y es importante saber lo que está ocurriendo. Y pues sí, ahí está también la voz de la ciudadanía. Les afectan estos bloqueos para llegar a sus trabajos y también son sensibles ante esta petición de los transportistas de aumentar la tarifa. Vámonos ahora pues con algunos otros avisos oportunos. Contigo, Guadalupe. Avance lento en circuito interior a la altura de Eje 3 Oriente hay un choque, complicación vial en Avenida Río Churubusco a la altura de Corona Boreal, esto es en la alcaldía Iztapalapa. Si se encuentra por el metro Peñón Viejo de la línea A, tome en cuenta que hay un choque en Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Avenida República Federal, esto es al poniente de la Ciudad de México. Y bueno, si viaja en metro, anticipe su salida porque usuarios nos están reportando retraso en la llegada de trenes en la línea 6 que corre del Rosario a Martín Carrera. También en la línea 8 que va de Garibaldi Lagunilla hasta Constitución de 1917. Tómelo en cuenta, pues estos retrasos que se están presentando. Por lo pronto les seguiremos informando de estos bloqueos que se tenían previstos para este día. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a conocer el curso precisamente del huracán Melissa y otras condiciones meteorológicas. Regresamos. Bueno, pues a las 6:30 en la hora del centro puntual con la información, los fenómenos meteorológicos que impactan pues ya no solo a México, sino al Caribe también. Ismael Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Ismael. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11. Iniciamos la información meteorológica con el ciclón tropical Melissa, que el día de ayer en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, tocó tierra en la isla de Jamaica como un poderoso huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Una de las variables meteorológicas a tomar en cuenta para determinar la fuerza de un ciclón es precisamente la presión. Entre menor sea la presión, mayor es la intensidad del sistema. Pues bien, ayer Melissa registró una presión mínima de 892 milibares, convirtiéndola en el tercer huracán más poderoso jamás registrado en la cuenca del Océano Atlántico, solo detrás de Vilma en el 2005 y Gilbert en 1988. Después de provocar severas afectaciones en Jamaica, Melissa continuó su desplazamiento hacia el oeste y a la 1 de la mañana con 10 minutos tocó tierra por segunda vez en las inmediaciones de Santiago de Cuba como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El pronóstico indica que Melissa atravesará las Bahamas este miércoles y se internará en el Océano Atlántico Norte, donde irá debilitándose paulatinamente en el transcurso de la semana. En México, ¿qué tenemos? Pues bien, al Frente Frío número 11, que ya recorre las costas del Golfo de México y genera un notable descenso de las temperaturas esta mañana en el norte y noreste de la República Mexicana. Más tarde bajarán las temperaturas en el centro y oriente del país. Esta tarde también ocasionará intensos aguaceros en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como viento del norte con rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y hacia la noche este viento del norte se extenderá hacia la región del Istmo de Tehuantepec. Pues Angie y Lupita, estas son las condiciones meteorológicas. Aquí en la Ciudad de México amanece un poco más fresco, pero esperamos que hacia la noche pues las temperaturas bajen considerablemente y más el día de mañana,
mañana, especialmente en las horas de la mañana en la zona del Valle de México. Y bueno, ya para terminar, le voy a mostrar estas imágenes impactantes de cómo el huracán Melissa provocó que literalmente los tiburones del mar alcanzaran la zona e incluso se internaran en las albercas de los principales hoteles de allá de Jamaica. Unas imágenes realmente espectaculares que dan fe de la magnitud del sistema que tuvo la fuerza incluso de adentrar el mar tierra adentro. Y miren estas imágenes realmente que el día de ayer empezaron a circular en redes sociales. Sorprendente. Claro, afortunadamente para ellos, porque había otras partes de Jamaica que compartían imágenes por redes, Ismael, Marcelo, donde había, por ejemplo, vacas que estaban pastando en la zona al momento del huracán. Se ve tremenda la fuerza también del viento. Sin embargo, estos animales, se preguntaban muchas personas que estaban interactuando con quienes subían las imágenes, si los iban a rescatar, les iban a ayudar. Seguramente, ya que se pueda tener una visión más completa de lo que ocurrió después del paso de este meteoro tremendo en Jamaica, pues se van a ver las consecuencias. Imágenes como esta, pues por lo menos salvan la vida de estos tiburones, esperemos que así sea, pero habrá otros daños que pues sí serán graves porque continúan las afectaciones, ¿no? Sí, exactamente, como bien lo comentas, Lupita, ya pasó por Jamaica, hoy esperamos que pues las condiciones pues ya sean pues menos adversas. Ahorita, como podemos ver en la imagen de satélite, el fenómeno está cruzando toda el oriente de Cuba y más tarde pues se meterá a las Bahamas para después alejarse y ya no generar otro impacto, pero sin embargo pues podemos decirlo aquí en Canal 11, es el tercer huracán más intenso que se registra en todo el Atlántico en cuanto al nivel de su presión. O sea, la caída de la presión de este sistema se comparó incluso con un fenómeno, un huracán que se registró en 1938. O sea, después de cuánto tiempo se vuelve a registrar un huracán de esta magnitud. Pendientes de Melissa, Ismael, y también pendientes de este frente frío que ya nos mencionaba. Se prevé el descenso más aún de las temperaturas, abrigarse bien, comer frutas y verduras para mantener la temperatura corporal. Sí, exactamente, eso es importante. Aquí vemos en la imagen, viene bajando el frente frío ya en el sur de Tamaulipas, llegando al norte de Veracruz, y pues bueno, más hacia la tarde se van a intensificar los vientos en la Ciudad de México. Esperamos algunas rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora y también el descenso de las temperaturas hacia la noche. ¿Se esperarían más fenómenos de esta potencia en lo que resta de la temporada? Bueno, de acuerdo a lo que estamos observando en el meteorológico y en el Centro Nacional de Huracanes, ya no tenemos zonas en vigilancia ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Entonces, Sonia, un huracán, una tormenta tropical muy lejos de costas nacionales, ya se acaba de debilitar a las 3 de la mañana, pero ahorita ya no tenemos sistemas en vigilancia ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Podríamos estar hablando ya de los últimos ciclones tropicales de esta temporada. Ojalá, ojalá. Ismael, Gracias, Marcelo, Ismael. como siempre, puntual, meteorólogo de cabecera, experto con el reporte esta mañana. Gracias. Gracias, Ismael. Muy buenos días. Seguimos ahora con esta información de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha desmentido una y otra vez al empresario Ricardo Salinas Pliego. Ahora precisa que él exhortó a pagar 74,000 pesos a que debe al SAT. Y esto, dijo este exhorto la presidenta Claudia Sheinbaum, este exhorto que se le ha hecho, no es un asunto personal ni político. Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema del pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo... Agregó que la decisión final sobre si debe pagar o no la tendrá la Suprema Corte de Justicia. Esto le corresponde a la Corte, nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Así es como Grupo Salinas ha acusado, además de persecución sistemática desde el gobierno federal, y amagó con acudir a la Organización Interamericana de Derechos Humanos a denunciar su caso
Por cierto, la Suprema Corte admitió un amparo promovido ya por TV Azteca contra el séptimo tribunal colegiado que le negó la protección de la justicia con la que buscaba, una vez más, evadir el pago ahora de un crédito fiscal por 2.600 millones de pesos. Y mire, la Fiscalía General de la República dio a conocer la fecha en que autoridades de Estados Unidos definirán si es deportado o extraditado a México el empresario Víctor A., quien tiene vigentes en nuestro país 2 órdenes de aprehensión. A continuación le compartimos quién es este hombre mejor conocido como el rey de las facturas. Su vida en redes sociales era pública. Junto a su esposa mostraban sus viajes, autos, ropa, joyas. Él era conocido como el rey de las facturas. Ella, conductora de televisión. Ahora, el empresario Víctor A. deberá enfrentar a la justicia mexicana. El sobrino político de Fernando Gómez Mon, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Miami, Florida, por agentes migratorios de Estados Unidos, presuntamente por irregularidades con su estatus legal en ese país. En México, es requerido por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República informó este martes que un juez migratorio de Estados Unidos se pronunciará el próximo 12 de noviembre sobre si es deportado o extraditado a México. Además, la FGR precisó que desde el 17 de octubre pasado se había determinado su deportación, pero sus abogados apelaron la decisión. El tema llegó a la conferencia matutina donde la presidenta se pronunció. Sí, la idea es que se envíe a México. Desde 2021, Víctor A. era buscado en más de 190 países por la Interpol, a petición de la FGR, que lo acusa de defraudar a la Secretaría de Gobernación cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong. Dicha defraudación se estima por un monto superior a 3,000 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto, mediante un esquema de empresas fantasma a través de contratos con el sistema penitenciario federal. La detención del empresario reabrió el debate sobre el daño que hace a la hacienda pública las empresas factureras, que son aquellas que emiten comprobantes por obras o servicios que nunca se realizaron para evadir el pago de impuestos. El daño al erario público se calcula en 3,100,000 millones de pesos, cantidad que representa casi 4 veces los 850,000 millones de pesos dedicados a los programas sociales en 2025. Tan solo en 6 años, el SAT identificó 8,204 empresas capaces de generar más de 8 millones de facturas falsas por un monto de 1.6 billones de pesos. Con información de Roberto Vivar, Arnold Gutiérrez y Salvador Martínez, 11 Noticias. Tiempo de información deportiva, se va el hijo del santo, Gabriel Sainz, todos los detalles. Buenos días, bienvenido. Hola, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Es verdad, el hijo del santo se nos va. Durante más de 4 décadas, este personaje defendió con honor la máscara de plata de la que fue heredero. Ahora el legado del luchador se despide del cuadrilátero con una gira del adiós que recorrerá el país. La historia nos la tiene Naomi Rodríguez. El hijo del santo, heredero de una de las máscaras más legendarias de la lucha libre, dirá adiós a 43 años arriba del cuadrilátero. He vivido más de 4 décadas sobre un cuadrilátero y hoy me toca hacer la lucha más difícil de mi vida, decir adiós a lo que más amo. No me retiro porque haya perdido la pasión, me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta. El enmascarado de plata hará una gira comenzando por Monterrey, Nuevo León y luego a Guadalajara, Jalisco. Su última función será en el Palacio de los Deportes el 13 de diciembre. Surgió esta idea de hacer el Palacio de los Deportes porque precisamente fue un lugar no nada más en donde el santo se despidió, sino en donde fue llamado por mucho tiempo el cementerio de máscaras. Con imágenes de Jorge Bejarano y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y ahora vámonos a las grandes ligas del béisbol porque anoche se jugó el 4º juego de la Serie Mundial. Los Azulejos de Toronto lograron empatar a 2 juegos por bando luego de no tener piedad y dejar la pizarra 6 carreras a 2 ante los Dodgers de Los Ángeles.
Gracias a esto, los azulejos aseguraron que la serie se traslade a Canadá. Hoy se jugará el quinto encuentro en punto de las 18 horas. Y ahora vamos a enlazarnos con Vianey Zárate, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la llegada de Yareli Acevedo, campeona del mundo en ciclismo de pista. Adelante, Vianey, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, aquí en el Aeropuerto Internacional de México. Hace unas horas llegó desde Santiago de Chile la campeona mundial, la ciclista Yareli Acevedo, quien logró la medalla de oro y se coronó campeona en la modalidad de puntos en el ciclismo mundial. Yareli Acevedo llegó con lágrimas en los ojos, fue recibida por su familia con abrazos y porras, gracias a este gran logro que consiguió en Santiago de Chile. Así que vamos a escuchar las palabras de Yareli tras conseguir esta medalla dorada que hizo historia para México. Yo no soy campeona mundial, creo que todo México es campeón mundial, somos campeones mundiales. Es muy indescriptible todo lo que llegué a pensar cuando volteé a ver la tabla de puntos y me vi en el primero y dije, ¡wow! Lo acabamos de lograr México. Hay que destacar que Yareli consiguió esta medalla después de haberlo logrado en 2023 cuando se coronó campeona panamericana en esa misma pista en Santiago de Chile, pero en la modalidad de Omni. Hoy Yareli escribe historia, ya está en su tierra, ya está celebrando y bien lo decía, no le cae el 20 y no quiere que le caiga el 20 al conquistar esta medalla que hace que México tenga un ya legado en el ciclismo internacional. Hasta aquí todo mi reporte con las imágenes de mi compañero Eugene Pasol. Muy buenos días. Muy buenos días, Vianey, gracias por el reporte. Seguimos al pendiente de los más ciclistas y demás deportistas mexicanos. Y vámonos a más deportes, hablemos del fútbol femenil. En los octavos de final del Mundial Sub-17 que se realiza en Marruecos, la selección mexicana tendrá este miércoles un importante reto frente a las actuales campeonas del mundo, Paraguay. El combinado azteca llega a esta instancia luego de haber obtenido su pase tras vencer 1-0 a Camerún. La selección mexicana de para bádminton regresó a la ciudad con 3 preseas del Panam de Sao Paulo en Brasil. En dobles varonil, Maximiliano Ávila y William Rossi se llevaron el oro en la categoría SL4. Asimismo, Maximiliano en individual se hizo de la plata, mientras que en la femenil, María Guadalupe Rojas obtuvo el bronce. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Qué barbaridad este tema del béisbol, Gabo, pues hasta tirando la liga lo más que se puede, ¿no? Así es, mira, llegando a un séptimo juego, pues obviamente es una derrama económica para la MLB, para los estadios y para los equipos. Entonces, bueno, lo más seguro es que tenemos un juego 6, eso sí es seguro. Vamos a ver si llegamos hasta el juego 7. Pero hoy es un día clave, hoy se define. No, hoy jugaron el quinto partido. Puede ganar cualquiera de los dos, ¿no? Toronto o los Dodgers. No hay nada y quedarían para nadie. apenas 3-2. Para el siguiente juego, que ya sería en Toronto, sí podría definir el que gane de hoy. Si no define, se van a un séptimo juego que sería el fin de semana. Pues ahí estábamos a estar pendiente, Gabo, pero también muy orgullosos de esta llegada de Yareli Acevedo. Pues esta atleta consiguió lo que hizo allá en el Mundial de Ciclismo y ya está rankeada como la segunda mejor del mundo en este ranking mundial, Gabo. Así es, porque aparte ha hecho muy buen papel. En Omnio ya también fue campeona en Chile en el campeonato pasado. Y bueno, ya es un referente también. Y es muy bonito ver esto, ver que en otros deportes México sigue subiendo, ¿no? Que en el ciclismo ahorita, con el Toro, con Yareli, tenemos ahí grandes referentes. Pues felicidades para ella. Vamos a darle seguimiento de todas formas porque rumbo a los Olímpicos todo puede pasar. Gracias, Gabo. Gracias, chica, buen día. Buenos días. Te vemos mañana. Bueno, vámonos con otros temas. Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que el Gran Premio de la Fórmula 1 que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez aquí en la Ciudad de México dejó una derrama económica de 20,000 millones de pesos para la capital del país. La Fórmula 1 tuvo una derrama económica calculada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de 20,000 millones de pesos. Entonces sí se cumplió con esta meta que se había previsto.
Bueno, vamos con asuntos educativos. Una estrategia del gobierno federal que ha alcanzado más del 92% es la que tiene que ver con el bachillerato. Hay un avance importante. El objetivo es abatir todo el rezago que en ocasiones se ha tenido, porque sabemos, algunos de los estudiantes recorren más de 45 minutos, incluso horas, para llegar a sus planteles, y esto es un desgaste. No tienen el tiempo necesario para descansar y para estar pilas, para estar en las aulas. 68,000 nuevos lugares se van a abrir en 2016, razón suficiente para impulsar a este sector de la población y así formar integralmente a los estudiantes y darle seguimiento a sus actividades en las aulas. Estudios universitarios que les permitan integrarse al mundo laboral, como nos cuenta Armando Gama. Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Bueno, ese es el objetivo. La meta en el sexenio es sumar 120,000 nuevos espacios al sistema de bachillerato nacional, a fin de incrementar en 85% la cobertura en el nivel medio superior. Que ningún joven que quiera estudiar se quede sin la posibilidad de hacerlo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, garantizó la inauguración de 20 nuevos planteles y la ampliación de otros 33 antes de que concluya este año. Y 35 reconversiones de secundarias que no tienen turno vespertino, que se les hacen aulas nuevas, talleres y funcionan como nuevas preparatorias en las secundarias por las tardes. En 2026 se invertirán 5.749 millones de pesos para impulsar la infraestructura educativa y llevar las escuelas cerca de tu casa. Buscamos dónde estaban los polos de desarrollo para el bienestar, que efectivamente crecerán, habrá población, necesitaremos servicios educativos y necesitamos muchos jóvenes muy bien formados. Y ahí vamos a abrir bachilleratos. Por otra parte, el programa de la CFE para llevar internet gratuito a más de 3,000 telesecundarias y telebachilleratos de todo el país ya presenta un avance del 93% en beneficio de casi 200,000 estudiantes. Nuevos planteles, ampliación de planteles existentes y con esto que se llama los telebachilleratos, que le estamos dando pues una renovación también de manera muy importante. Todos van a estar conectados a internet. Con imágenes de Yujin Pasol, 11 Noticias, Armando Gama. Nos vamos con la cultura, Miguel de la Cruz. Ayer como que nos quedamos un poquito con ganas de comentar más del Cervantino. Miguel, traías mucha información. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Sí, sabes que muchos se quedaron con la idea de que había conferencia de prensa para anunciar los resultados, porque ahí no solo se habla de cuántos asistentes, sino la derrama económica. También. Y luego algunos detalles, que si hubo cancelación, si no la hubo, en fin, detalles. Pero a mí se me hace que hizo falta la reflexión en conjunto, porque mira, ha habido ediciones del Cervantino donde las calles están llenísimas. Sí. Cuando vienen los resultados, resulta que la asistencia a los foros es menor, o por lo menos no se ve en la misma magnitud, ¿no? Sucedió lo contrario. Hubo calles donde dijimos, esto estaba llenísimo en otros años. Bueno, 330,000 asistentes supera lo de los dos últimos años. Sí. Claro, no se ha alcanzado lo que se alcanzó cuando cumplió 40 años el Festival Cervantino, que fueron 549,000 asistentes. Pero en cantidades, cada año se repite en promedio 33 países participantes, 3,000 y fracción artistas de los países que vienen, y la derrama económica 400 millones, más o menos por ahí va la cifra. Es decir, hay cifras similares, pero hay matices que lo hacen distinto. Claro. Que logren que la gente no solo vaya a la calle por ir a la calle, sino que vaya ya a un foro y lo llene. Eso es un logro pues de esta edición y hay que decirlo. Y muy interesante esto que comentas, y sí, Miguel, vale la pena que se plantee, porque dicen, las calles no estaban tan llenas. Ustedes que estuvieron ahí lo pudieron atestiguar, pero sí los foros, o por lo menos la asistencia a diferentes foros culturales donde estuvo ahí pues la exhibición de tantos eventos del Cervantino, Miguel. Esa sutil diferencia que se confirma con la ocupación hotelera, que no estuvo al tope, sino fue 50%, pero ese 50%
llenó muchos foros muchas veces. Eso hay que destacarlo. Sí, totalmente. Una felicitación a los organizadores, porque en esta edición se me hace un logro. No sé si se lo habían planteado como objetivo, pero sí, o si no, de todas maneras es un logro significativo. Y que también habla mucho de la programación de los eventos, Miguel, ¿no? Sí, habría que hacer un análisis, porque a mí hace mucho no me tocaba. Llegué a entrar a una actividad donde algunas personas del público salieron y dijeron ¡buh!, que no les había gustado. Bueno, eso sucede de pronto cuando hay una expresión que viene de la creatividad humana. A unos les parece, a otros no. A unos les da por una reacción pues incluso más agresiva que otros, ¿no? Es el arte así, ¿no? A algunos parece, a algunos no tanto, pero en esta diversidad de opiniones no vi que hubiera un foro solo, donde no hay ni una opinión ni para bien ni para mal. Por supuesto. Entonces eso es muy valioso y ojalá se le haga análisis, se haga público y se haga una reflexión en conjunto, que eso enriquece más. Y que también a este análisis habría que sumar pues esta dinámica de cómo se accede a estos eventos, a estos foros, particularmente los que son al aire libre o de acceso gratuito, ¿no, Miguel? Sí, que antes, como fueran llegando, pues es como iban entrando, sí, ahora entran. ya hay un orden y eso quizá también pues impacta en las personas que van, ¿no? Es muy posible. Vamos a echarle un ojo y estar muy pendiente de la siguiente edición. Muy bien, Miguel. Buenos resultados. Y este miércoles arranca en Comitán, Chiapas, la edición 25 del Festival Internacional para la Cultura y las Artes, Rosario Castellanos Pluricultural, un encuentro con la esencia del sur de nuestro país. La presencia del grupo de San Juan Chamula, los maches, que son danzantes tradicionales, también los representantes del carnaval Tancoy, que es un carnaval que se hace en otro municipio, que es el de Las Rosas, los representantes de la música y la danza tradicional de la meseta comiteca Tojolabal, que es donde se sitúa este festival, que es en la ciudad de Comitán. A raíz de una subasta de arte contemporáneo, la Galería WOMP logró organizar el primer Festival de Arte Indeleble en la colonia San Simón Ticumán, que tiene como propósito el mejoramiento urbano de esta zona a través del muralismo. Es que estos muros no van a ser cualquier arte. Los artistas van a hablar con el barrio, van a conocer a la gente, la historia, y contar la misma historia de San Simón en los muros para que tenga mucho sentido y pertenencia. Y hay muchos estudios que han hecho en barrios donde hay arte público, se baja la violencia. Hasta el 30 de octubre concluirá con un recorrido por los 13 muros de la colonia. Vámonos al libro del día, es El orden del mundo de Gabriela Cantú, editado por Vaso Roto. Se presenta hoy a las 19 horas en la Capilla Alfonsina en la colonia Condesa. Este libro en voz de su autor. Trata de invitar al lector a reflexionar sobre aquello que no podemos controlar, que es casi todo lo que nos rodea. Yo encontré el andamiaje de la química para hablar sobre las obsesiones del ser humano. Tomo elementos clásicos aristotélicos y tomo elementos de la tabla periódica y también visito un poco la vida y obra de algunos químicos y científicos. Y así me fui yendo con cada elemento, algunos, por ejemplo, el cloro. Hay una relación sobre la limpieza que se hace en los centros penitenciarios. De los libros que he escrito, me parece que es el que más he gozado de escribir. Luego con el 11 sumamos 334 páginas del libro Todo el oro de Lisboa de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: una película cómica en la computadora me puede sacar una sonrisa, nunca una carcajada. Para eso es necesaria la presencia humana. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Se acaban de cumplir 159 años de la partida del escritor español Ramón del Valle Inclán. En su honor, el poema del día, en un libro guardada está, que en alguna parte dice: los ecos de los muertos son sagrados, como dicen que alumbran las estrellas, alumbran los amores apagados. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, Miguel, y después de hablar de todo esto del Cervantino, pues la actividad cultural, por supuesto, que continúa. Ya hablábamos que en estos últimos meses del año se intensifica. Ahora nos compartes esto del Festival Rosario Castellanos allá en Chiapas también, para no perder. Allá viene el Festival de Música de Morelia, que también estamos invitados, y viene un Festival de Cine en Tijuana, que también hay invitación. Eso genera ver un festival donde hay difusión.
cada quien quiere lo suyo y qué bueno, porque hay que difundirlo. Y por supuesto que desde 11 Noticias pues, se le dará cobertura a eso, Miguel, nos traerás todos los detalles. Así es, esa es la idea. Muy bien, muchas gracias Miguel, te vemos mañana con más información. Nos vamos a la pausa, volvemos. Despliegan en la Ciudad de México más de 10,000 policías para apoyar y resguardar a la población durante los festejos de Día de Muertos. Aprueba la Cámara de Diputadas y Diputados la Ley General contra la Extorsión. Establece penas mínimas de 6 y máximas de 25 años de prisión. Anuncia Gobierno Federal Plan Nacional para ampliar el acceso a la educación media superior. Se crearán 120,000 nuevos lugares. Revoca Estados Unidos la aprobación de 13 rutas actuales de aerolíneas mexicanas hacia su territorio. El gobierno de Donald Trump también cancela todos los servicios combinados de carga y pasajeros entre Estados Unidos y el AIFA. Deja el Gran Premio de la Ciudad de México derrama económica de 20,000 millones de pesos. Los sectores más beneficiados: hospedaje, boletos, servicios turísticos y sí, medios de comunicación. Arranca en Comitán, Chiapas, la edición número 25 del Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos 2025. Habrá presentaciones de libros, conferencias, talleres y espectáculos de narración. Bueno, seguimos pendientes de las movilizaciones que habían comprometido transportistas en los principales accesos a la Ciudad de México. Nicteja Germán, cuéntanos el panorama. Estás en Indios Verdes, buenos días. Lupita, ¿qué tal? Muy buen día, un gusto saludarles. Nos encontramos en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta de San Cristóbal, y es que este sería uno de los puntos de encuentro de los transportistas que iban a buscar bloquear los accesos a la Ciudad de México como parte de esta intención de solicitud de incremento a las tarifas de pasaje mínimo. Comentarte que en este momento el tránsito en esta zona es fluido en ambos sentidos. Nosotros llegamos ya hace un ratito aquí a la zona, no hemos visto por ahí a ningún despistado, algún manifestante. Pudimos platicar ya con usuarios y usuarias del transporte público, quienes, bueno, nos compartieron su punto de vista en dos sentidos. Uno de ellos respecto al incremento precisamente del transporte, y también sobre lo que piensan sobre los bloqueos y las manifestaciones que, bueno, ya se han hecho un constante de la ciudadanía que busca trasladarse del Estado de México hacia la ciudad. Pero no les platico más, les invito a escucharlos. Bueno, yo digo que no sería lo correcto, porque nosotros como empleados, pues la verdad no nos han subido lo que debe de ser. Es su trabajo. ¿Estás de acuerdo con los bloqueos? Pues no, porque nos afectan, pero pues son necesarios para ellos. Es una mañana fría, les invito a salir bien abrigaditos de casa, porque hasta este momento, a pesar de que está saliendo el sol, bueno, se siente bastante fresca la mañana. Sin más por el momento, con imágenes de mis compañeros Andrés Reyes y Christopher Dávila, me despido, seguimos pendientes. Muy buen día. Pues hasta ahora a las 7:04 en la hora del centro. Nicteja Germán, se mantiene este compromiso de posponer la movilización. No así en futuros días, no sabemos, todo depende de las mesas de diálogo y de los acuerdos que se alcancen, pero también este otro aspecto importante que dicen los usuarios acerca de si un aumento a las tarifas es conveniente o no. Están los dos puntos de vista y habrá que esperar las próximas horas, porque como bien dices, pues todavía es muy temprano, pero hay este compromiso de que no se van a bloquear los accesos a la Ciudad de México, por lo pronto en este punto donde estás. Así es. Sí, Nicteja, te escuchamos.
Así, hasta este momento el compromiso es ese, que no habrá movilizaciones, sin embargo habrá, como bien comentas, que esperar a las próximas horas. Claro. Y es que también se tenía prevista una movilización de personas a las 9 de la mañana que estarían buscando igual ingresar por las casetas con dirección al Palacio Nacional. Sin embargo, esta movilización aún no está confirmada. Muy bien, pues estamos muy pendientes allí en la México Pachuca, todo tranquilo a esta hora de la mañana y seguimos en comunicación permanente, Nicteja Germán y el equipo del 11 pendientes. Buenos días y seguimos con más. Bueno, vámonos a otro punto, precisamente también para ver cómo está esta desarticulación del bloqueo masivo. Nos vamos con mi compañero Rubén Fieital Nez. ¿Dónde te encuentras, Rubén? Y cuéntanos cómo se viven las cosas por allá. Hola, ¿qué tal, Angélica? Buenos días. Estamos en la caseta de San Marcos, en la autopista México-Puebla. Y justamente aquí en esta caseta, en esta autopista, les comento que hay carga vehicular en dirección a Puebla y en dirección de Puebla a la Ciudad de México hay poca afluencia. De acuerdo con el personal de esta caseta, dicen que es normal que a esta hora se presente la carga vehicular con dirección a Puebla. Anoche la Fuerza Amplia de Transportistas emitió un comunicado donde informaron que habían logrado un acuerdo y expresaron su beneplácito por la disposición de las autoridades al diálogo. Este acuerdo señala que el próximo viernes habrá una reunión en punto de las 16 horas en la Secretaría de Movilidad con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para discutir este tema del aumento a las tarifas en el transporte público. Por lo pronto, la Fuerza Amplia de Transportistas pues expresó y se disculpó con la ciudadanía por los inconvenientes que pudieran haber causado por el anuncio de estas movilizaciones. Dijeron que bueno, pues no era su intención, pero es la única forma que tienen de presionar a las autoridades para que sean escuchados y poder alcanzar pues una tarifa que ellos consideran justa, ya que señalan que prácticamente se encuentran en quiebra y están trabajando en números rojos. Por eso su solicitud de que se amplíe, se dé un aumento, un incremento al pasaje y que bueno, sean escuchados. Por lo pronto, hasta ahorita, aquí todo en la caseta de Puebla, la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla se encuentra en orden y hemos visto que no hay señales de movilizaciones, de camiones, de transportistas. Hasta ese momento todo se desarrolla en tranquilidad. Nosotros seguiremos al pendiente en el resto de la jornada para ver si hay alguna otra agrupación, organización que venga o intente hacer algún bloqueo por protestas, por diversas causas. Nosotros estamos al pendiente con imágenes de mis compañeros Eugene Pasol y Bruno Ruiz. Regresamos contigo al estudio. Sí, importante esto que mencionas, Rubén. Si bien la Fuerza Amplia Transportistas pues está desarticulando este bloqueo masivo, particularmente por sus demandas, que es el aumento de tarifas en el transporte concesionado de la Ciudad de México, sí se sabe, o también había la información respecto a posibles bloqueos, particularmente ahí en la autopista México-Puebla, sobre transportistas y comerciantes unidos. Tienen otras demandas y se prevé también que pudiera haber un bloqueo hasta el momento, hasta esta hora de la mañana, a las 7 de la mañana con 8 minutos. No hay ningún, no se observa alguno de estos bloqueos, pero de cualquier forma, ustedes, Rubén, permanecerán ahí para verificar si esto ocurre o no. Ahora de los comerciantes y transportistas unidos que tienen otras demandas. Así es, Angélica, como te comento, hasta este momento no se ven señales de manifestantes, de protestas, camiones, traileros, agricultores, tractores, no se ve nada. Está en normalidad funcionando la caseta de San Marcos, pero nosotros seguiremos al pendiente para reportar cualquier eventualidad, Angélica. Y como bien dices, pues la afluencia es menor a la que regularmente se observa en ese punto. Pues sí, muchos ciudadanos y ciudadanas se previnieron, no salieron precisamente pues por esta amenaza de bloqueo masivo. Por lo pronto, pues así es como fluyen las cosas ahí en la México-Puebla, en la caseta de San Marcos. Gracias, Rubén, seguimos pendientes. Buenos días. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días, vámonos con más información contigo, Guadalupe. Fueron largas horas de discusión en el legislativo.
El Pleno del Senado finalmente decide aprobar ya en lo general y en lo particular reformas al Código Fiscal de la Federación. Incluyen también la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS y la Ley de Derechos. Todos forman parte del paquete económico del próximo año. Son modificaciones que aseguran no crean nuevos impuestos, solo se trata de reforzar las herramientas legales y las facultades del Servicio de Administración Tributaria para combatir la evasión fiscal, la corrupción de las empresas factureras y el contrabando de combustibles. Con esto, además, dice el legislativo, se busca garantizar una efectiva recaudación, sí, en el pago de impuestos. Fortalecen el sistema tributario, protegen la salud pública, fomentan la inversión y consolidan un entorno de certeza y legalidad para todos los actores económicos. Porque una política fiscal no solo debe recaudar, debe redistribuir, corregir desigualdades, incentivar buenas prácticas y castigar los abusos. Representan, por supuesto, un paso histórico en la construcción de un sistema hacendario justo, moderno y con un profundo sentido de responsabilidad social. No se trata solo de leyes, se trata de un mandato ético para erradicar la impunidad, para sanar nuestro tejido social y, sobre todo, garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan. En las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también se aprobaron las aportaciones a bebidas azucaradas, endulzadas, con edulcorantes, a los cigarros y a los videojuegos con contenido violento. Este fue el punto que causó más críticas por parte de la oposición. Sin embargo, la bancada de Morena ya afirmó que con ello se busca desincentivar precisamente el uso de productos dañinos en contra de la salud. Es una decisión para proteger la vida, particularmente de niñas, niños y adolescentes que enfrentan un riesgo a su temprana edad. Es una herramienta de salud pública con sentido de justicia que busca prevenir antes que lamentar. No se grava la diversión, se grava la violencia. Reiterar una y otra vez que no se trata de un impuesto general, sino de una medida específica dirigida a productos que por su contenido no son aptos para menores de edad, que no criminaliza el entretenimiento, sino que pone límites razonables ante una realidad preocupante, la banalización de la violencia. Con la reforma a la Ley de Derechos se aplicará un ajuste a cuotas por documentos migratorios y el acceso a museos y zonas arqueológicas para extranjeros. Solo para personas extranjeras. Esto debe de quedar claro, así como para el uso de aeródromos, helipuertos, espectro radioeléctrico y explotación de otros recursos del Estado mexicano. La oposición ha criticado que estas reformas hubieran sido aprobadas, dijeron, sin ninguna modificación. No movieron una sola coma. No tienen la intención de revisar, de corregir o mejorar. Simplemente hay que levantar la mano. Las reformas a las 3 leyes fiscales que hoy se discuten en este pleno revelan que el gobierno está quebrado, así que disfrazan de recaudación el terrorismo fiscal. Las 3 reformas aprobadas serán enviadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor en enero de 2026. La Ley de Ingresos, que también se aprobó la mañana del martes en comisiones, tiene que subir al Pleno para ser discutida antes del 31 de octubre. Y mire, el Gobierno de México alista ya la propuesta de ley de economía circular. Tiene como eje prioritario reconfigurar el sistema de gestión de residuos desde una perspectiva de reutilización. Estamos a punto de sacar la ley de economía circular, estamos trabajando muchísimo con economía y con diferentes dependencias sobre la ley de economía circular, que no nada más es que da ya un marco normativo a nuestro país sobre un tema tan relevante que es la economía circular, sino que incluso va a dar incentivos fiscales también para promover, incentivar este tipo de prácticas. Creo que Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, detalló que los llamados polos del bienestar, cuyo objetivo es impulsar sitios específicos para el crecimiento económico del país, pues dijo que esta acción permitirá generar empleos, mejorar y crear más cadenas productivas y robustecer el mercado interno. Por eso hemos planteado los polos de desarrollo como una manera en que las actividades de mayor valor puedan
invertirse en más lugares del país, puedan estar ligadas a las cadenas globales de labor y a las actividades en general de mayor valor agregado. La Suprema Corte de Justicia determinó que las escuelas del Sistema Educativo Nacional pueden pedir una suspensión provisional contra los lineamientos que restringen la venta y distribución de productos chatarra. Consideró que las escuelas desde nivel básico a superior tienen interés legítimo para solicitar esta suspensión, en tanto se tramitan y resuelven eventuales juicios de amparo. El ministro Giovanni Figueroa explicó así los alcances de la medida. Además, me parece importante destacar que este criterio de ninguna forma busca permitir o tolerar la venta ni la publicidad de la denominada comida chatarra al interior de las escuelas mexicanas, sino que únicamente se limita a verificar si la medida cautelar de la suspensión provisional puede válidamente otorgarse a los centros educativos que se ven obligados a cumplir con los lineamientos de referencia y sin que ello prejuzgue la constitucionalidad o no de esas disposiciones. En septiembre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que restringen la venta de productos procesados, empaquetados o con sello de advertencia. Hablamos de frituras, botanas y bebidas azucaradas. Esto en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. También se van a imponer sanciones a las instituciones que incumplan con esta norma. Vamos con información internacional. Iniciamos en Asia y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su gira por ese continente. Ahora está en Corea del Sur. El objetivo de su encuentro con su homólogo surcoreano es obtener 350,000 millones de dólares en inversiones. A cambio de esa importante inversión, reduciría los aranceles unilaterales. Lo hicimos, llegamos a un acuerdo, hicimos muchas cosas diferentes. Excelente sesión. El presidente surcoreano le otorgó la Gran Orden de Mugunghwa y la réplica de una corona de oro, los honores más altos que puede otorgar el gobierno de Corea del Sur. A cambio, solicitó que Estados Unidos les provea de combustible utilizado por los submarinos de propulsión nuclear. Mientras el gobierno surcoreano le rendía honores a Trump, la Confederación Coreana de Sindicatos se manifestaba en contra de su presencia. Una de las molestias de la clase trabajadora es la redada masiva hecha por ICE en una planta de Hyundai en Georgia en septiembre pasado, en la que fueron maltratados decenas de trabajadoras y trabajadores surcoreanos. También en Estados Unidos, el director de la patrulla fronteriza ya fue llamado a rendir cuentas por el actuar de sus agentes en las redadas antiinmigrantes. Es Federico Campbell Peña. Freno a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El director del organismo, Gregory Bovino, compareció a puerta cerrada en un tribunal federal en Chicago bajo el cargo de presunto desacato por violar una orden judicial previa que le prohibía usar gas lacrimógeno en las calles de la ciudad durante las manifestaciones. Fuera de la corte lo increparon manifestantes, quienes gritaban a todo pulmón: ¡fuera ICE! En la audiencia, Bovino aceptó que sus agentes porten cámaras portátiles para registrar sus operativos, en especial los que se realicen el próximo viernes, día de Halloween. La jueza federal Sarah Ellis le ordenó a Bovino regresar todos los días personalmente al tribunal para contarle sobre el comportamiento diario de los agentes federales hasta el 5 de noviembre, cuando se realizará otra audiencia. La magistrada recordó a Bovino que su orden restringe el uso de la fuerza, armas antidisturbios o amenazas contra periodistas y manifestantes. En tanto, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reiteró que las escuelas públicas y privadas deben ser lugares seguros a salvo del servicio de migración. Durante años, la Junta Escolar ha trabajado con las escuelas para prepararlas a cosas como estas, ante ataques del ICE. Ahora están listas y saben cómo evitar incidentes.
La declaración del gobierno se da luego de que agentes del ICE persiguieron a una madre y un padre al interior de una escuela primaria para detenerlos. La pareja fue arrestada con evidente agresividad frente a su hija e hijo, quienes intentaban ayudarlos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y mire, el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado. Desde el 1 de octubre no cuenta con el presupuesto suficiente para operar, lo que ha dejado sin salarios a 750,000 trabajadores y trabajadoras del sector público. En un tribunal, los fiscales de 20 de los 50 estados de la Unión Americana demandaron a la administración de Donald Trump para que reanude el suministro de cupones de alimentos subsidiados. Sin embargo, el gobierno reiteró que en noviembre no se dará este subsidio para unas 40 millones de personas de bajos ingresos que lo han solicitado. La falta de presupuesto afecta también a escuelas públicas. Las autoridades de Atlanta, Georgia, convocaron a donar fondos para mantenerlas abiertas. Advirtieron que miles de niñas y niños de familias de bajos ingresos perderían el acceso a la educación y comidas si no se reanuda en noviembre el subsidio escolar. Estamos dando un préstamo de poco más de $8 millones para ayudar a garantizar que sus programas JetStar, que atiende a más de 5,500 familias y emplean a 800 personas, no se cierren. Y miren, ¿quién lo pensaría? La empresa Amazon va a despedir este año a 14,000 empleados y empleadas, argumentando que pretende reducir costos. Es un recorte de personal en áreas como logística, pagos digitales, videojuegos y servicio web. Y es que el próximo año Amazon va a continuar, dice, reduciendo esta plantilla laboral porque tiene una meta: 30,000 empleados menos dentro de su firma. Esto lo informaron los directivos de la empresa en Estados Unidos. Seguimos ahí en la Unión Americana. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio. También canceló todos los servicios combinados de carga y pasajeros entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, alegando un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de México a un acuerdo de transporte aéreo de 2015. La orden del gobierno de Donald Trump afecta a las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Vámonos a Medio Oriente. Luego de bombardear intensamente la Franja de Gaza, el gobierno de Israel ha ordenado reanudar el acuerdo condicionado de cese el fuego. Es un ataque ordenado ayer por el primer ministro Benjamín Netanyahu y fue por supuestos incumplimientos de los acuerdos, dice, por parte de Hamás. Sin embargo, el gobierno de Gaza acusa que se ha violado el cese el fuego en al menos 25 ocasiones desde su entrada en vigor el 10 de octubre. Los bombardeos han causado la muerte de al menos 18 personas y heridas otras 50. Entre las personas fallecidas se encontraba el periodista Mohammad Al-Munirawi. Con su asesinato ya asciende a 256 el número de periodistas asesinados por Israel desde octubre de 2023. Hasta ahora, con esta nueva oleada de agresiones, han sido asesinadas más de 100 personas desde que Israel se comprometió a dejar de bombardear la Franja de Gaza. Momento de la ciencia. Rafa Guadarrama, un gusto tenerte y escucharte. Buenos días. ¿Cómo estás, Rafa? Pues con mucho Bienvenido. gusto de saludarlas, Lupita, Angie, pues aquí para platicar pues de dos temas importantes. ¿Qué les parece si comenzamos justamente con la vaquita marina, este cetáceo único de México y que está desafortunadamente al borde de la extinción? El monitoreo más reciente de la especie arrojó que en la zona de cero tolerancia, frente a las costas de San Felipe, Baja California, sobreviven como mínimo de 7 a 10 ejemplares. Es importante decir que este número no es el número real de la población de vaquitas, solo indica las que podrían existir en esta área de estudio, es decir, de 225 kilómetros cuadrados. Que la vaquita está ahí, que se mantiene, que no continuó la tendencia a la baja, que incluso existen individuos que no habíamos visto hacía varios años y que evidentemente están en algún otro sitio.
Para las autoridades ambientales, lo más sobresaliente de este monitoreo de 27 días en septiembre es que, por ejemplo, ya no se identifican vaquitas muertas en esta región frente a las costas de San Felipe, ya lo decíamos. También se observaron juveniles y a una cría y a una hembra embarazada, lo que significa que la especie se reproduce en su hábitat y permanece por ahora estable. ¿Qué les parece si vemos la siguiente información que preparamos justo sobre este monitoreo? Aparecieron ante drones y Big Eyes en el crucero de monitoreo de la Vaquita Marina 2025. Frente a San Felipe, Baja California, emergieron entre olas y al horizonte. A unos metros y a días de concluir las observaciones de septiembre, sorprendieron una madre y su cría. Así brilla la especie cuando nada plena en su hogar. Cierto, la vaquita marina continúa al borde de la extinción. Sin embargo, su pequeña población se aferra a la vida en el Alto Golfo de California. Existe, la hemos visto, está filmada, tienen una probabilidad de 80-87% de recuperarse. Entonces, que sepa la gente que porque hay poquitas no quiere decir que está condenada a la extinción. El crucero de Vaquita Marina 2025 se caracterizó por varias cosas. Uno, por contar por primera vez con 2 embarcaciones científicas permanentes de la organización Sea Shepherd. Este barco en particular, el Seahorse y el que creo que está todavía atrás de nosotros, el Bob Barker, tienen 2 sonares muy potentes que pueden mapear el fondo marino. Tienen 2 radares de alto alcance, el mayor alcance que existe comercial. También resalta que el gobierno federal ahora busca integrar a los pescadores locales a las actividades de protección. Siempre y cuando pues trabajemos unidos por la conservación de la vaquita y que nos lleve, por ejemplo, a generar productos que sean libres de vaquita o protegiendo a la vaquita marina. Las autoridades ambientales asimismo evalúan hacer dinámica la zona de cero tolerancia de 225 kilómetros cuadrados y mover periódicamente sus límites para lograr una protección más efectiva. Cada año vamos a anunciar la dinámica del proceso de este polígono que queremos mantener, pero dinámicamente porque la vaquita se va moviendo. La vaquita marina así busca ganar poco a poco terreno a la extinción. Con imágenes de Sea Shepherd y Cristian Meléndez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, ahí dejamos esta información y hablemos también pues, de los grandes desafíos de este siglo como la contaminación, la calidad del aire, el calentamiento del planeta y sus impactos en la salud humana y en los ecosistemas. La ciencia justamente busca proponer soluciones desde la evidencia científica, sin embargo, poco ayuda que este conocimiento se quede en los laboratorios y por ello es crucial que llegue a la ciudadanía y precisamente este ha sido la esencia del Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad que se realiza en el CIEMAT del Politécnico. Formar investigadoras e investigadores no solamente tiene que ver con hacer investigación de campo o de laboratorio, sino conocer todos los ámbitos de la ciencia. Este congreso nació como una unidad de aprendizaje en el seminario. Fue primero un curso, después fue un coloquio, hoy es un congreso y es exclusivamente organizada por estudiantes. En esta segunda edición participaron 35 científicos y científicas politécnicas como ponentes y también hay conferencias magistrales, carteles científicos, presentaciones de libros y mesas de debate sobre temas ambientales y de sustentabilidad. Además, la comunidad estudiantil puede relacionarse directamente con la sociedad civil. Al mismo tiempo, también buscamos vincularnos con proyectos sociales y con productores que estén utilizando técnicas que sean amigables con el medio ambiente, en distintas ramas. También a este congreso han asistido algunos invitados de distintos gobiernos. Aquí hacemos mucha investigación de frontera para proponer soluciones a distintos temas, ¿no? Y para eso necesitamos tanto al público en general, a la sociedad en general, como a las instituciones. Entonces es muy, muy importante para que todos tengamos un trabajo colaborativo y pues enfrentemos estos retos tan importantes que tenemos enfrente. El Congreso se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México, en el CIEMAT, ya lo decíamos, de Ticomán. Concluye en unas horas este miércoles. Y bueno, pues es la información que tenemos este día de ciencia.
Oye, Rafa, importante esto que nos compartes de la vaquita marina. Nada más me queda un poco la duda, decían, se prevé que, o bueno, más bien se tienen los registros de que sobrevivan de 7 a 10 ejemplares. ¿Eso podría ser indicio de que va en franca recuperación o que por lo menos se aleja un poco del peligro en el cual permanece la vaquita? Pienso que sería prematuro asegurar algo así. Sin embargo, hay muy buenos signos de que sí podría estar mejorando mucho la situación. Una de las cosas que pasó fue que este avistamiento, el que se pudo ver a la madre con la cría y que esta madre aparentemente está embarazada, de hecho le llamaron Frida, en honor a Frida Kahlo, los investigadores, y este avistamiento lo realizaron a 200 metros de distancia de la embarcación, de estas grandes embarcaciones de Sea Shepherd. Son grandes buques. Anteriormente, o digamos que tradicionalmente se conoce a la vaquita marina porque es una especie tímida, elusiva. Claro. Y el hecho de que ahora aparezca tan cerca, nos comentaba ayer justamente uno de los capitanes de la Secretaría de Marina, indica que la vaquita marina se está sintiendo probablemente mucho más cómoda en esa zona de cero tolerancia, que es justamente donde se prohíbe cualquier embarcación. Ahí no puede entrar pues ningún barco pesquero. La ventaja justamente de estos dos buques de Sea Shepherd es que al poder cargarse de gasolina pueden permanecer en la zona navegando 6 meses sin tener que recargar, sin tener que salir. Y esto ayuda muchísimo a las patrullas de la Secretaría de Marina que están recorriendo el área y que tan pronto identifican en el radar alguna embarcación, llegan y le piden que se retire. Se han retirado redes de pesca también en la zona. Es una zona totalmente libre de redes de pesca. Y este lugar, mencionábamos, son 225 kilómetros cuadrados. Por lo menos para la vaquita marina ha resultado un buen espacio. Y se está viendo esto, juveniles, es decir, animales que nacieron hace unos pocos años y que están creciendo, que se sigue reproduciendo la especie. Y lo sorprendente también de este último monitoreo, se encontró a una vaquita marina que no se había visto pues desde el 2019, me parece. Entonces, ¿y eso cómo se explica? ¿Es una especie que nueva o ya se había detectado y no la habían podido monitorear hasta ahora? Lo que se explican es que la población de vaquita marina probablemente está un poco más dispersa, está dispersa más allá de esta zona de cero tolerancia, en que este ejemplar seguramente pues había movido algunos de los linderos cercanos. La población no debe ser muy alta. Si fuera mucho más alta, sin duda sería mucho más grande la presencia de la vaquita marina en esta zona. Sin embargo, no se descarta para nada que pueda haber mucho más vaquitas. Es decir, ahora se reportan como mínimo de 7 a 10 vaquitas, pero la población es pequeña, pero puede haber más. Oye, Rafa, ¿cuánto tiempo tienen con esta empresa de preservación de la vaquita marina que están con estos operativos, esta vigilancia, estos buques? Pues son muchos años, pero quizá desde el 2012, 2013 que comenzó la extracción masiva de totuaba, la vaquita se venía a pique, es decir, a principios de este siglo había alrededor de 600 vaquitas, 600, y ahora es casi 1% de esta proporción. Es dramática la caída de la población, y por supuesto lo que se está haciendo es muy loable, heroico, importante. Porque además requiere de recursos, mantenerse ahí en el mar, pero bueno, afortunadamente tú le has dado seguimiento al tema, nos cuentas siempre, nos actualizas, y hay estas organizaciones como Sea Shepherd que están pendientes mucho de esta especie endémica, como dicen los expertos. Exactamente. Y pues por lo pronto importantes los esfuerzos que se están haciendo. Aparentemente podrían ser buenas noticias que se puedan avistar estos ejemplares de la vaquita. Gracias, Rafa. Gracias. Nos vemos pronto, Rafa. Mañana por acá. Bien, gracias. Bueno, seguimos con más. Vámonos con otra información porque entró en vigor la modificación al artículo 4 de la Ley de Vivienda, esto para la capital del país, que indica que no se podrá prohibir la renta a personas con infancias o mascotas. Tampoco se puede negar una vivienda en renta por condición económica, origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, embarazo, entre otras previamente estipuladas. También se publicó en la Gaceta Oficial de la capital las modificaciones al Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes y que además los contempla como sujetos con consideración moral y trato digno. Así, todas las personas
tienen la obligación o tendrán la obligación jurídica de respetar la vida de los animales y también velar por su bienestar. Está en marcha el operativo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, especial para el Día de Muertos. Son más de 10,400 elementos que apoyan y resguardan a la población en todos los puntos donde sabemos que se concentran, en panteones, en centros comerciales, en mercados públicos, en Jamaica, en Mystic. Son festejos que inician a partir del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre. El personal de la policía estará muy pendiente si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna queja, si van al panteón, si están en estos lugares donde se rinde el culto a los muertos, pues pueden expresar también sus inquietudes. El C5 también está pendiente, manteniendo este monitoreo permanente en tiempo real para detectar cualquier incidencia. Y mire, un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de arresto contra Jesús M., presidente de Grupo Pachuca, esto por su presunta responsabilidad en el delito de desobediencia de particulares agravado. Esta medida también se podría aplicar a Hipólito G., representante legal de este club. Ambos no se presentaron a la audiencia inicial convocada por un juez dentro del proceso para que el club se abstenga de transmitir partidos bajo litigio por derechos de transmisión. Al no cumplir con el citatorio, incurrieron en un desacato judicial, por lo cual se giró ya la orden de aprehensión correspondiente. Vamos a Morelos porque fue detenido José Antonio N., presunto líder de la célula delictiva de los Acapulcos, esta organización que está ligada presuntamente a Guerreros Unidos, un grupo al que además se le atribuye la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El presunto criminal, acusado de diversos homicidios, fue asegurado por fuerzas estatales junto con 4 de sus cómplices, entre ellos hay una menor de 17 años. Y con una inversión de casi 4,000 millones de pesos, el gobierno federal inició ya la construcción de la presa El Tunal 2, esto es en el estado de Durango. La obra se prevé que concluya en 2027 y va a garantizar el abasto de agua potable para 340,000 habitantes de la capital de ese estado por los próximos 50 años. Con esta nueva presa se van a clausurar 69 pozos acuíferos de donde se abastece a la población, aun cuando en el agua extraída se han encontrado minerales tóxicos como flúor y arsénico. Vamos con temas de la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la derecha en el país defiende una falsa libertad, pero también una falsa democracia. Sí, hay mucha... podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. En la actualidad, el pueblo, dijo, elige a integrantes del Poder Judicial, entre ellos a los ministros de la Corte, a diferencia, señaló, de sexenios anteriores, como el de Ernesto Zedillo, cuando incluso ordenara disolver la integración del máximo tribunal y él designó quiénes serían sus nuevos integrantes. Y mira, el Gabinete de Seguridad Federal, el gobierno de Michoacán y productores de limón acordaron reforzar la estrategia contra la extorsión de la que son víctimas los citricultores. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera, aseveró a 11 Noticias que el objetivo es acabar con la violencia y el cobro de piso en los 6 principales municipios productores de limón allá en Michoacán. Bueno, son 6 municipios, está Patzingán, está Buenavista, está Tepalcatepec, está Mújica, está Parácuaro, está Aguililla, que son 6 de los principales productores de limón de la región, en donde se concentra el 80% de la producción de este cítrico. Entonces, ahí vamos a enfocar nuestro trabajo. También informó que durante la reunión que encabezaron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya,
se acordó reforzar las labores de investigación e inteligencia y desplegar a un grupo de agentes especializados. Esto con la finalidad de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a ese sector. Se está blindando a todo el sector, al productor, al empacador, al industrial, y hasta, bueno, pues acompañar en tránsito estas mercancías a puntos específicos. Es decir, tenemos desde el cortador de limón hasta que llega a su destino final, pasando por todas estas etapas que te menciono. El secretario de Seguridad también reconoció que el problema de la extorsión contra los productores limoneros es una herencia de hace varios años. En el sector limonero tiene ya años que se ha generado esta extorsión, este cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, que incluso tiene que ver con el alza o la baja del precio del limón y que, bueno, durante mucho tiempo estuvo cooptado por estos grupos de la delincuencia organizada. Y bueno, durante la reunión en Apatzingán, las autoridades federales escucharon las inquietudes y las demandas precisamente de productores y productoras de limón, ante quienes el secretario Omar García Harfuch garantizó que el asesinato del líder Bernardo Bravo no quedará impune. También ahí mismo se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar, muy importante, cualquier acto delictivo de manera anónima y segura, y puede ser al número telefónico 089. Y a propósito del delito de extorsión, ya en la Cámara de Diputados se aprobó, y fue por unanimidad, esto es muy importante, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. Hubo distintos puntos de vista, la oposición expresó sus inquietudes, pero miren, lo importante es que se aprueba ya por unanimidad. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 se registraron más de 10,000 víctimas de este delito. Y esas son solo las que fueron denunciadas. Todavía hay mucho temor al respecto. Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora, la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Una vez aprobada en lo general, vinieron los puntos de vista de la discusión en lo particular. Morena presentó una reserva para disminuir las penas de los funcionarios públicos que sean cómplices de este delito. Esto causó revuelo entre los legisladores de oposición. De inmediato dijeron que no tenía que haber distinción, que tenía que ser piso parejo para todos los que cometieran el delito de extorsión. Sin embargo, miren, el dictamen original ya propuesto por el Ejecutivo, establecida de 10 a 20 años de sanción, se redujo de 5 a 12. Vámonos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Logra el gobierno federal acuerdos con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán que habían realizado bloqueos en varios accesos a la Ciudad de México. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, expuso así los puntos. Sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío. Ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, es un programa de crédito y seguros, la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. Promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores. Acuerdan autoridades de la Ciudad de México una mesa de diálogo con fuerza amplia de transportistas para el próximo viernes 31 de octubre. Y con eso se pospuso el mega bloqueo previsto para este miércoles en distintos puntos de la capital del país. Realiza Rusia pruebas de un complejo submarino que cuenta con un sistema de propulsión nuclear. La ventaja es que este pequeño sistema de propulsión nuclear, si bien tiene una potencia comparable a la del reactor nuclear de un submarino, es 1000 veces más pequeño. En Turquía se derrumba un edificio residencial de 7 pisos en la ciudad de Yevse. Hasta el momento hay 2 personas fallecidas y 3 más permanecen atrapadas entre los escombros. La causa del colapso aún se desconoce. Pues nos vamos con esta información. Les agradecemos su atención y compañía. Los esperamos mañana. Elvira Angélica Rivera. Así es, que tengo un excelente miércoles. Gracias a quienes nos siguieron en Radio IPN. Buenos días. Buenos días.